el bautismo es para perdón de pecados, para aceptar al siervo de Dios y para convertirte en la iglesia. En la iglesia, o sea, obviamente esas son las razones, pero la iglesia te va a decir que es para perdón de pecados y es un requerimiento para salvación. Entonces, y también creer en un apóstol es un requerimiento para la salvación. Entonces, esto es lo que te enseñan en la iglesia. Me acuerdo que él regresó diciendo, pero si en la Biblia habla que el bautismo es para reconocer que tú crees en Dios, no para perdón de pecados. Si el Señor Jesucristo se bautizó, el Señor Jesucristo no tenía pecado. Entonces, recuerdo que esa fue otra de las preguntas que se mencionó y esa fue la respuesta que se le dio, que no, que el bautismo es para salvación, es un requerimiento para salvación. En la Iglesia de la Luz del Mundo es el bautismo, el Espíritu Santo, ah, fe por trabajo, o como se dice, como ¿Por obras? por obras, y creer en un apóstol. Esas son y obviamente creer en Dios. Esos son los requerimientos para salvarte en la Iglesia La Luz del Mundo. No, no solamente ir todos los días. Es todo eso. Pero esto es lo interesante. Eh, si una persona de la luz del mundo hace todas esas cosas que acabas de mencionar, ¿tienen la seguridad de Mm. su salvación? ¿Ya son salvos o todavía no están seguros? Todavía no están seguros. Todos tus días am, todos tus días tienes que ir a la iglesia, tienes que pedir permisos, tienes que dar cooperaciones, tienes que vivir una vida en el trabajo, en la escuela, en donde tú estés, tienes que vivir una vida ellos dicen, de cristiano que cualquiera que te vea sepa que tú eres un cristiano. Entonces tienes que comportarte de esa manera. Pero para ellos ser un cristiano significa pues siempre vestirte honestamente, comportarte, compartir la iglesia, todo eso. Entonces, no es como, oh, ya me bauticé, creo en un apóstol, creo en Dios, voy a la iglesia todos los días, son mis cooperaciones. Todavía no sabes. Si por ejemplo, dices, oh, voy a ir a Six Flags y no pediste permiso, estás en Six Flags y si te llegas a morir en un ride o en el camino o lo que sea y tu pastor no sabía que estabas en Six Flags, puede ser que te condenes. O si no has ido por una semana a la iglesia, te vas a condenar. Como no es seguro, pero siempre lo miran como, oh, este hermano fue fiel. Cuando hay que alguien duerme, le llaman a la iglesia, ah, se, se dice esta persona es la única razón que te pueden velar adentro de la iglesia o que los hermanos puedan ir a tu velorio. Para que tiene que ser que fuiste a la iglesia todos los días, que fuiste un hombre fiel, que diste tus cooperaciones, que ya sea que fuiste del coro o que fuiste a la obra o que tienes que ser activo. No puedes ser nomás alguien que nomás viene y se va y no habla con nadie. Tienes que ser activo en la iglesia, como en todos tus sentidos. La única razón que no pudiste ir todos los días a la iglesia fue porque a lo mejor tu trabajo no te lo permitió o alguna enfermedad no te lo permitió, pero de ahí en adelante, si tú eres sano y tu trabajo te lo permite, tienes que estar ahí todos los días. Ok, entonces en la luz del mundo lo que tú aprendiste es que la salvación depende de la persona, no de Dios. Sí, Depende de ti. sí, Básicamente tú solo te estás salvando porque tienes que hacer todas estas cosas. sí, Por ejemplo, ok, si tú entras a la iglesia a la luz del mundo, ok, y no te bautizas, ¿eres salvo en la luz del mundo? no, No, ok. Si tú entras a la luz del mundo y te bautizas, pero no en el nombre de Jesús, hay que decir que te bautizas por decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eres salvo? no, Ok, ahí van dos. Si tú entras a la luz del mundo y te bautizas en el nombre de Jesús, pero rechazas al apóstol de la luz del mundo, ¿eres salvo? no, Ok, ahí van tres. Ya van tres requisitos. Si tú entras a la luz del mundo, aceptas la luz del mundo, te bautizas por decir las palabras, yo te bautizo en el nombre de Jesús, pero si no dices en la autoridad de un apóstol, ¿eres salvo?
No, Tiene que ser bajo la autoridad de un apóstol. sí, Pero ¿qué tal si ese apóstol es el apóstol Joseph Smith de los mormones? ¿Eres salvo? no, Entonces tiene que ser el apóstol de la luz del mundo. sí, Son 4. Ok, si vas a la iglesia de la luz del mundo, crees la doctrina, te bautizas en el nombre de Jesús, con la autoridad de un apóstol, y tú crees en el apóstol de la luz del mundo, y sales del agua, ¿ya eres salvo o no? no, Que te hace falta que el dar la evidencia del Espíritu Santo, ¿verdad? sí. ¿Y qué es eso en la luz del mundo? Dar la evidencia del Espíritu Santo. So, para poder recibir el Espíritu Santo, hay varios requisitos. Ujú. Primero, pues tienes que ser bautizado y si no eres bautizado, tienes que, como si eres un adulto y vienes a la iglesia, te tienes que bautizar y después pedir el Espíritu Santo. Pero si eres alguien que creciste en la iglesia y toda tu vida has vivido en la iglesia, ah, después de los 14 años, puedes pedir el Espíritu Santo si, aunque todavía no te hayas bautizado. Al menos ese fue mi caso. Yo recuerdo que tenía 13 años, pero cumplía 14 al siguiente mes. Entonces me dejaron entrar a los avivamientos. Así se les llama cuando vas a pedir el Espíritu Santo. Me dejaron entrar a los avivamientos y yo pedí el Espíritu Santo. Te dicen que tienes que ayunar. Tienes que estar en ese, dependiendo cuánto tiempo tienes que te enteraste que va a haber avivamientos y que te, ¿cómo se dice? Escribiste en que vas a pedir el Espíritu Santo. Ujú. Um, Todo ese tiempo, o si es una semana, 2 semanas, 3 semanas que anunciaron, tienes que vivir una vida de consagración. Tienes que ir a todas las oraciones, tienes que, y no tienes que, pero pues es recomendado como si te quieres quedar después de la oración a pedir, a orar, a cantar. Si quieres ir antes de que empiece cada oración, a pedir, a orar, a cantar y todas esas cosas, como casi vivir todas esas semanas adentro del templo para que tu alma se purifique y para que puedas pedir el Espíritu Santo. Otra cosa, te dicen que ayunes porque es como un tipo de ofrenda hacia Dios. Ujú. Um, y ayunas por lo que tú quieras, las veces que tú quieras. Entonces, la otra cosa es, todo el tiempo que tú estás pidiendo al Espíritu Santo, es básicamente humillarte. So, tienes que decirle a Dios que no tienes valor, que eres peor que una basura, que eres peor que un mague, un gusano, Ujú. que eres peor que... Te dicen varias formas de que te puedes humillar para que encuentres misericordia delante de Dios. Entonces, pero no solo es humillarte, también es creer en lo que estás diciendo. Por ejemplo, si tú dices, soy una basura, tú puedes repetir eso 10 veces, pero si tú no lo crees que eres una basura, no, no vale, porque Dios no va a aceptar tu ofrenda. Entonces, en esa forma, cuando sales de ahí, que ya te dan por espiritual y todo, ese fue mi caso personal. Te sientes emocionalmente um, destrozado, Ujú. Entonces ahí es cuando solo Dios y el siervo de Dios son um, responsables por tu valor. No sé si me explico, Sí, como tu sí. persona ya no vale nada. Tu persona se la estás haciendo, sometiéndola a Dios y al siervo de Dios, porque sin el siervo Wow. de Dios no consiste, tu vida no vale nada. Oh, Entonces wow. ahí tu vida depende el siervo de Dios sin Dios, porque cuando estás pidiendo tu Espíritu Santo, repites muchas veces, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, hasta que tu lengua se empieza a trabar y ya empiezas a hablar en lenguas. No significa que porque estás hablando en lenguas ya eres espiritual, es otra parte de eso, pero yo no entiendo mucho de eso porque tienen personas especiales que identifican qué tipo es, que son lenguas y cuáles no. Pero ahí es cuando tu lengua se empieza a trabar y empiezas a pedir, pues empiezas a decir que no eres nada, que todo eso. Entonces, ahí es cuando te haces surrender, que te haces Rendir. te rindes ante Dios y pides que por el amor a su apóstol,
te permita ser su hija o su hijo o lo que sea, que te dé el Espíritu Santo, que te adopte como su hijo y todo, pero es por amor a su apóstol. No es ni siquiera por amor a tu hijo, dependiendo cada persona, pero me acuerdo que en ese tiempo cuando yo estaba pidiendo, así se me decía, que por amor a su apóstol, por amor a su hijo, te dejara ser su hija. Y pues te tienes que humillar y creer lo que estás diciendo. Todo lo que tú estás diciendo, hacer promesas, le prometes nunca salirte de la iglesia o le prometes no ir a un baile o como cosas así que a ti te duelen mucho, que tú sabes que puedes estar propenso a caer, entonces es cuando es lo que debes de prometer, lo que te hace más tentación en ese tiempo. Wow, eso que acabas de escribir está bien, esto está pesado lo que estás diciendo. Ujú. Wow, básicamente lo que acabas de escribir es que te, te quebraron todo lo que puedan quebrar y te reconstruyeron inyectándote la idea de que necesitas no solamente a Dios, pero al apóstol de la luz del mundo. Es lo que Sí. hicieron. Te quebraron, deprogramaron de tu identidad, te dieron la identidad que tú tienes que ser parte de esta secta y que necesitas al apóstol de la luz del mundo para valer. Es lo que hicieron. Te hicieron sentir como que no Ujú. valías nada y que tu valor solamente existe si tienes a este apóstol de la luz del mundo. Sí. Wow, wow, eso es, sabes que no he escuchado esto antes. Esto es muy típico de algunas sectas. Hay una secta entre los hispanos, creo que se llama Creciendo en Gracia, no me recuerdo cuál es, pero un hermano mío hizo una investigación y está describiendo la misma cosa que tú estás escribiendo, pero en otra secta, donde los quebran así. Tuvo una cosa que se llama un encuentro, pero yo sé que hay algunas iglesias que lo hacen, pero este encuentro era de típico que te hacían básicamente sentir como nada, Ujú. pero inyectan otras ideas después. Y en este caso te inyectaron la idea de que se necesita el apóstol de la luz del mundo para tener valor, Sí. básicamente. Y dices que estabas Sí. pidiendo mucho. ¿A quién estabas pidiendo y quién estaba ahí mirándote pedir? Hay muchas personas, como le digo, como personas ya que son de 14 años o los que se acaban de bautizar o los que ya tienen muchos años pidiendo y que nada más no se les ha dado el Espíritu Santo. Todos ellos se juntan y ellos piden. Está el coro cantando y están los hermanos pidiendo. A los niños no se les permite ni a personas que son nuevas en la iglesia porque hay el temor que se pueda meter un espíritu de los que se les están saliendo a los hermanos que están pidiendo. Entonces, se Re- encierran re- las puertas. Repites otra vez, no entendí esa parte. So, cuando estás pidiendo, todos se están haciendo como vulnerable. Entonces, se te están saliendo los malos espíritus para que entre el Espíritu Santo. Entonces, todos los malos espíritus cierran las puertas del templo, como te expliqué todo, solamente espirituales pueden estar adentro. Almas nuevas o niños no pueden estar ahí porque son vulnerables Ujú. a que un mal espíritu de los que se les están saliendo a los hermanos que están pidiendo se les meta a esos hermanos, a esas Mm, personas nuevas o a los niños. ujú. Entonces solamente los que ya son espirituales y del coro y los hermanos que están ahí en cargo ah, de describir si es espiritual o no. Todos esos. También hay hermanos que se hacen voluntarios para ayudar a los que están pidiendo. O a veces estás de rodillas con tus ojos cerrados, todo está saliendo de ti, como tu saliva, todo, pues tus lágrimas, um, y vienen al lado de ti y te dicen, pídele a Dios, dile que no eres nada, dile que tú quieres ser su hija, dile que por amor a su apóstol santo, que te dé la bendición del Espíritu Santo. Y te dicen varias formas para que si tú ya no tienes ideas de qué más pedir, porque a veces pues ya se te acaba, como ya después de tantos días, como ya no sabes ni qué decirle a Dios, entonces ellos vienen y te inspiran otra vez para que tú sepas qué decirle a Dios cuando estás pidiendo para que Dios te acepte como su hijo y te dé el Espíritu Santo, de acuerdo a la iglesia, pues. Wow, mencionaste tantos días. ¿Por cuántos días toma esto lugar a veces? A una semana, ¿Una semana de esto? sí. Y Wow. más aparte los de antes de consagración, que son cuando te quedas después de cada oración o vas antes de cada oración o ayunas, todo eso es antes.
de los avivamientos. Es como preparación para los avivamientos. La otra parte se llama avivamientos. La parte donde estás pidiendo, la semana que estás pidiendo son avivamientos. Entonces, por una semana te quebran. Te quebran una semana. My goodness. Wow, esto es clásico de una secta. Te aíslan de otras personas a veces, ¿verdad? Por ejemplo, de los no creyentes. Porque Sí. te quieren tener juntos con las personas solamente que creen. Y porque te quieren quebrar, te quebran y te reconstruyen creyendo que necesitas a un santo apóstol para ser salvo. Y ya aceptas eso y lo repiten mucho repetición. Yo noté ahorita que tú dijiste que mencionan al apóstol, ¿verdad? Que confías al apóstol. Pero ¿qué te Sí. dicen de Jesucristo? También lo mencionan a veces y a veces no. Sí. So, haga de cuenta que vienen como mano en mano, como pídele que por amor a su Hijo Jesucristo, que por amor a su apóstol, como van juntos. Es Ujú, como lo mismo, como le pides de uno por el otro, es lo mismo. ujú. No hay diferencia. Lo ponen al mismo nivel y lo que están haciendo es, están añadiendo Jesucristo a otra persona. Y mientras sí es verdad que necesitamos a Jesucristo, el error es cuando le añaden a otra persona, pero necesitas al siervo de Dios, al apóstol de Dios, al ungido de Dios. Eso es lo que les Sí. dicen. Wow, y para las personas que no pueden hablar lenguas, ¿qué les pasa ahí? ¿Qué es lo que tú te recuerdas? Los que no los pueden hablar, pues nada más tienen que volver a tratar. Como por ejemplo, empieza de lunes a sábado o así. Entonces, o de lunes a viernes. Y el sábado, pues es un día como libre que puedes venir a pedir o así, pero creo que es regular, ya no recuerdo. Y el domingo es cuando se dan a los que sí recibieron. Entonces, yo me acuerdo que entré 2 veces a pedir. A la primera vez, pues no se me dio como espiritual. Entonces, pues sientes como que, pues ahí se te acaba el mundo. ¿Cómo puede ser posible que todos estos días me estuve humillando, me estuve haciendo todo esto y no recibí? Dios no tuvo misericordia de mí. Entonces sigues pidiendo, sigues pidiendo. Y después, me acuerdo que fue como los 6 meses o algo así, volví a ver avivamientos y volví a entrar, pero ya ahora sí, ya con un propósito, como ya vine a recibir y hasta que no reciba no voy a parar de venir. Entonces, cuando ya fui la segunda vez, pues ya tenía más entendimiento de qué era lo que tenía que hacer. Entonces ya fue como yo recibí el Espíritu Santo. Entonces, pero la primera vez que no me dieron por espiritual, sientes como que a todos les dieron algo tan precioso y a ti fue el único que te quedaste. Es como si Dios vino por su pueblo y tú te quedaste. Así se siente, la verdad, porque es como tanto sacrificio para nada. Esto me hace muy triste lo que estoy escuchando, ¿ok? Me hace muy triste. Porque Jesús vino por ti, vino por todos y sufrió en la cruz y lo golpearon. Ujú. Esto que me estás contando me está doliendo, me está lastimando. Es una estupidez diabólica. ¿Cómo hacen a las personas sentir como que no valen nada? Cuando Cristo vino y murió por ti. Esta es una secta diabólica. Tiene que terminar. Me molesta mucho cómo manipulan a las almas en esta secta. Y sí, las manipulan mucho por dinero, yo entiendo todo eso, pero eso no es lo que me molesta. En realidad lo que me molesta es las almas perdidas. Las personas que son desviadas por estas falsas doctrinas, las herejías que están saliendo, que han salido. Y cuando tú te sentías que no podías, ¿por qué Dios no me toca a mí? Se siente la persona menor, se siente inferior. ¿Cómo mirabas tú a las personas que ya tenían supuestamente el Espíritu Santo? ¿Cómo los mirabas tú a ellos? Oh, pues yo era una niña, pero yo me acuerdo que los miraba como con envidia, como con un celo, como, ¿cómo puede ser posible que tú lo agarraste y yo no? Como es algo tan humillante, te sientes peor que una basura porque dices, si yo sentí que me humillé hasta lo más bajo y no recibí nada y ellos tan fácil que se les hizo nomás en la primera vez entraron y lo agarraron o así, pues se siente, como te sientes defraudado, como humillado, no sé, tu estima se da a la basura, ya te Wow. sientes sin valor, porque ahora ya sabes que ellos recibieron algo que tú no tienes.
Y ellos, ¿cómo los mirabas que ellos se portaban? Esos que supuestamente ya han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo miraban a los que no habían recibido el Espíritu Santo? Pues ellos no te miran indiferente, ellos en ese momento ellos están tan contentos que sí recibieron, que todo su trabajo no fue en vano, que toda esa semana Ujú. hicieron ese esfuerzo y Dios los recompensó. Entonces, en esa forma ellos se sienten como accomplished, como Sí, como que lograron hacer algo. sí, sí, Pe- entonces, pero por eso. los ministros, perdón que te interrumpí, No, está bien. los ministros que ya se considera que tienen el Espíritu Santo, y cuando una persona no puede recibir el Espíritu Santo, ¿cómo ven esos ministros a esas personas que van por semanas y no reciben nada, no hablan en lenguas? ¿Cómo los ven a esas, cómo ven esos ministros a las personas que no pueden recibir el Espíritu Santo según ellos? Pues se les mira como soberbios, como ah, ¿cuál es la otra palabra que estoy buscando? Como soberbios, como que no son sinceros, no se están humillando ante Dios honestamente. ¿Cómo lo explico? Como, no, pues tú nomás estás viniendo, pero no te has quebrantado, no te has humillado, no eres sincero delante de Dios, porque Dios sí sabe. Tú, Dios sabe cuando tú estás siendo sincero delante de Él. Entonces, si tú no estás orando, si tienes dudas o si no vienes y no recibes, es porque eres, um, ¿cómo se dice? Proud, Orgulloso. orgulloso, eres um, soberbio, ¿no? Sí. No te das ah, tu lugar, pues, como quien dice. Esta es la razón que menciono esto y te pregunto esto, hermana. Porque el Espíritu Santo nunca es dado para crear esa actitud entre los hermanos. Oh, yo soy mejor que otro. Oh, yo soy más espiritual que otro. Porque yo tengo algo que ustedes no tienen, el Espíritu Santo. No es para ver a otros como que son inferior o como que no son igual de espiritual. No es para causar división el Espíritu Santo. No es para dar la idea de orgullo o soberbia, como dices. Esas cosas vienen del diablo. Esas cosas no vienen de Dios. Esa es una evidencia que otra evidencia que esta es una secta, porque está causando ese tipo de soberbia entre los hermanos. Yo les digo hermanos porque es lo que ellos se llaman ellos mismos. Se causa soberbia, causa orgullo, y esa es una cosa que destruye a la iglesia. A Dios no le gusta el orgullo. Entonces, esta es una evidencia que ese espíritu no está trayendo los frutos de Dios. ¿Sí me entiende? Sí, Es muy interesante. Wow. Pero déjale una pregunta porque estábamos hablando de esto. ok, Suponiendo que ya hiciste todo eso, ¿ok? ok. Que fuiste a la iglesia, aceptaste la doctrina, te bautizaste con las palabras exactas. ¿Cuáles palabras dijeron? ¿Te recuerdas? Yo te bauticé. Ah, yo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo y por el Por la autoridad que me ha dado un la, apóstol de Cristo. la autoridad, sí, eso estaba buscando, la autoridad que tiene el apóstol del Señor Jesucristo. Ujú. Y yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y te sumergen abajo del agua. Ajá. Y fíjate, la razón que te pregunto es porque yo ya sé, ellos le añaden también palabras, no nomás es en el nombre de Ujú. Jesús, pero No, por la, por la autoridad. dicen, o lo dicen antes o lo dicen después, pero lo tienen que incluir. Por la autoridad que me ha dado un apóstol de Jesucristo, Ujú. yo te bautizo en el nombre de Jesús, algo así. Sí, sí, O, así es, ¿verdad que sí? exactamente. Algo así. Sí. Pero ¿ves lo que están haciendo? Nuevamente, muchas personas piensan que se tiene que decir una fórmula, se tienen que decir unas palabras exactas. Mira, en la Biblia no hay ningún caso de un texto donde alguien diga, yo te bautizo en el nombre, y luego bla, 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 de Jesús para el perdón de tus pecados, o yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. No dice por qué, porque no se dio como una fórmula. Ujú. En el nombre es en la autoridad de Dios, en la autoridad de Jesucristo. Yo tengo un video que trata con un estudio que se llama en el nombre, trata con el nombre. Y lo voy a poner aquí en un enlace aquí arribita, voy a poner una tarjetita del video, le pueden hacer clic y va a estar acá arribita. Le hacen clic a este video y pueden ver un estudio que dice sobre el tema de nombre, porque el nombre se puede usar de muchos sentidos, ¿me entiendes? Por Ujú. ejemplo, cuando David estaba peleando con el gigante y dice, yo vengo en el nombre de Jehová, no estaba diciendo David que su nombre era Jehová, sino que estaba diciendo que venía con la autoridad de Jehová. Ajá. Entonces, es un ejemplo solamente. Pero mira, te quería hacer esta pregunta.
Ok, suponiendo que hiciste todas estas cosas, hermana, entraste a la iglesia, crees lo que dicen, te bautizaste con las palabras exactas, con la fórmula que se tiene que decir en el nombre de Jesús, con la autoridad de un apóstol que me ha dado, y tú crees que ese apóstol es apóstol de Cristo y no recibes el Espíritu Santo, ¿eres salva? No, No. Ok. al menos, Ajá. disculpe que lo No, interrumpa, no, no. Dale. al menos que el apóstol de Dios te dé por salvo. Por ejemplo, voy a interrumpir poquito, pero Ujú. un caso que se dio fue como en el 2000, si no me equivoco, pero en una Santa Cena había varios hermanos que iban a la Santa Cena. Ujú. Y en México especialmente, los hermanos hacen caravanas de autobuses. Por ejemplo, si estamos en diferentes estados, ellos se acompañan, entonces hacen 2, 3, 4, 5 autobuses, a veces hasta más, para transportar a los hermanos para llevarlos a Guadalajara. Entonces, este año, si no me equivoco, fue como en el año 2000. Um, Puede ser un poquito antes o poquito después. Pero en este año, recuerdo que hubo un accidente de 6 autobuses. Entonces los hermanos pues se murieron. Entonces en ese accidente me acuerdo que en esa Santa Cena el siervo de Dios dijo que esos hermanos, por su obediencia de haber dejado todos sus hogares y sus alabos y sus riquezas y todo atrás, y por venir a la Santa Cena, por la obediencia de venir a la Santa Cena, todas esas personas que estaban en esos autobuses fueron salvas. Entonces, me recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, ¿y qué tal que los que a veces había algunos que venían por primera vez como nomás a visitarla? Porque a veces en esos años se les invita a mucha gente como, ven para que vengas a ver la Santa Cena. Entonces Ujú. no son parte de la iglesia, pero porque te digo, es una cosa de que ven, tú lo vas a sentir también. Ujú. No es como, no te puedo explicar, pero si tú vienes, tú lo vas a sentir. Entonces, hay muchos que así se les invita en las Santas Cenas. Y yo recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá o a mis papás, les decía, y los hermanos que van por primera vez a visitar la iglesia de Guadalajara y el cielo les dijo que eran salvos, ellos también son salvos y dijeron, sí, porque por la voz y la palabra de un siervo de Dios, todos ellos, imagínate qué afortunados, que a lo mejor era la primera vez que venían a ver la Santa Cena y les pasó eso, perdieron su vida y el siervo de Dios los salvó. Imagínate qué bendición. Oh, wow. No estoy inventando esto, lo puedes buscar en el internet. Esas personas murieron esos años y en ese año, pero no recuerdo el año porque yo era muy pequeña, pero en ese año a esas almas se les salvaron. Me recuerdo que eran como 6 autobuses, fueron como 2 o 3 accidentes que como hacen caravanas, uno chocó y los demás empezaron a chocar tras de ellos y los autobuses se voltearon y todas las personas se murieron. Entonces, eso pasó. Sí me recuerdo de ese evento. Ujú. Wow, pero lo que no sabía es lo que estás diciendo. Entonces, Ujú. había personas ahí que tampoco no eran creyentes, pero posiblemente Sí, fueron salvos porque según ellos el apóstol lo dijo, ¿verdad? sí, sí, exactamente, así fue. Wow. Wow, eso sí está. Entonces, si el apóstol dice que son salvos, son salvos. Son salvos, sí, no hay duda de eso. Ok, pero para la mayoría que no, si no hablan en lenguas, hacen todas las cosas que usted dice, de todas maneras no son salvos, ¿verdad que no? No, no, Ok, requiere mucho. ok, suponiendo que hiciste todas esas cosas, que entras a la iglesia, crees la doctrina, crees que el apóstol de la luz del mundo es el Salvador, te bautizas en el nombre de Jesús, con la autoridad de un apóstol, con las palabras exactas en el nombre en el bautismo, sales, duras una semana de humillarte o lo que sea, y al fin hablas en lenguas, ¿ok? Ujú. ¿Ya tienes la garantía de ser salva o todavía puedes perder tu salvación? So, si ya te bautizaste y ya creíste y recibiste el Espíritu Santo Ujú. y te mueres, por ejemplo, esa semana que recibiste el Espíritu Santo, Ujú. si ya te fue dado por espiritual o hay la garantía que fueres espiritual y te mueres durante esta semana, Ujú. eres salvo. Pero dices que ya fue dado por espiritual. ¿Quién es el que determina que eres espiritual o no? So, tienen personas como ministros especiales que nada más a eso se dedican. No solamente a eso se dedican, pueden ser encargados de otras iglesias, pero todos ellos se juntan y vienen
para testificar quién y quién no recibió. So, durante esa semana, ellos están caminando entre los hermanos que están pidiendo para ver quién es el que ya recibió, quién no ha recibido, y para darlos por espiritual. So, por ejemplo, hay personas que reciben, por ejemplo, el lunes. Toda la semana no lo saben y toda la semana están pidiendo. Entonces, para el domingo se les da a todos espirituales igual. No sabes qué día recibiste. Si preguntas, a lo mejor sí te dicen, pero no es como que tú sabes qué día recibiste ni nada. So, estos hermanos son especialmente para dictar si recibiste o no. Wow, so básicamente me estás diciendo que los que determinan si tú eres salva o no son los hombres que están ahí. Sí, Entonces, las personas de la luz del mundo ahí están poniendo la fe que lo que esos hombres están diciendo es correcto. sí. Y su salvación se determina por esos hombres de la secta de la luz del mundo. Sí, en cierta forma. Wow, ok. ¿Y quién los determina a ellos, a esos hombres? Ellos son inspirados por Dios y por el siervo de Dios. El siervo de Dios no sé exactamente cómo funciona porque más allá de los encargados, yo no sé en qué se basan para darle a cada uno es como un tipo de, Wow. ¿cómo explico? Como su don. Es como una pirámide. Me imagino que sí, pero es como un don. So, cada quien le dan, como este ministro tiene el don de hablarle a las almas. Este ministro tiene el don de dar por espiritual. Este ministro tiene el don de pedir dinero, por ejemplo, pues. Sí, sí. Como cada ministro tiene su don. Entonces, dependiendo de lo que la iglesia necesita, Sí. el apóstol de Dios cada año los envía a diferentes iglesias. Por eso los hacen rotaciones de cada 3 años más o menos, dependiendo la circunstancia o a dónde los envían o así. Wow. Ok, suponiendo que estos hombres pidieron, ellos declararon pues que sí, ya recibiste el Espíritu Santo, dijiste todas las cosas que yo te dije y vas para Magic Mountain, como tú mencionaste, Six Flags Magic Mountain. Es un lugar, es como un lugar donde se divierten las personas, como un carnaval, se suben a raites, juegan a juegos allí. Es como Disneylandia, pero está acá Sí. en Magic Mountain. Y si vas para allá y te mueres ahí en un carro, vas a ser salvo si se choca, si choca el carrito o choca un raite ahí. ¿Esas personas son consideradas salvas o? So, es como un ejemplo, pero puede pasar para cualquier cosa, si vas a la playa o si vas a cualquier lugar. Pero, por ejemplo, la iglesia se considera una iglesia de orden. Entonces, esas son las razones por lo que cada vez que tú vas a ir a algún lugar, tienes que ir con tu encargado y avisarle que vas a ir a ese lugar. Ahorita, yo sé que han cambiado muchas cosas, pero cuando yo era parte de la iglesia, pues si vas como a Six Flags, no puedes usar pantalón. Entonces, por ejemplo, pediste permiso, pero te fuiste a Six Flags y usaste pantalón y te mueres. Si te hallan con pantalón, olvídate, ya te condenaste. Pero como yo, como mujer, obviamente, a los hombres, pues ellos no tienen ese tipo de vestuario, pues ellos pueden vestir normal, pero las mujeres pues siempre tienen que traer vestidos largos, faldas largas y estar pues cubiertos. Entonces, vestirse en una forma honrosa. Entonces, si vas a Six Flags y no le avisaste a tu encargado y te mueres, pues te condenas. Pero si vas a Six Flags y sí le avisaste a tu encargado, pero cuando te moriste te hallaron que estabas en un vestuario deshonesto, no te salvaste. Al menos, como te digo, ahorita ya cambiaron las reglas. Creo que dicen que si vas a la playa, pues está bien que te pongas un bikini, pero tiene que ser honesto. Si vas a Six Flags, está bien que te pongas un pantalón, pero tiene que ser, pues, honesto. Pues como ahorita creo que ya cambiaron las reglas, so no me creas porque te digo, yo tengo como 10 años que no voy a la iglesia, Ok. pero porque sé que mi familia todavía está, sé que hay muchas cosas que ya cambiaron, porque dicen, no, pues todo tiene que ser en su lugar. Sé que muchas cosas ya cambiaron, pero la verdad no te sabría decir qué cosas. Ok. Cuando andan en público, ¿se tapan la cabeza también las mujeres? Cuando andan en público, no, es solamente cuando entras al templo o si vas a hablar la Biblia. Son como los hermanos que van a las casas a predicar. Yo lo hacía de niña y
y me acuerdo que acompañaba hermanos que sabían, los acompañaba, nada más ibas y los acompañas y estás ahí escuchando. Para ese entonces sí te tienes que cubrir la cabeza porque estás hablando la palabra de Dios. Cada vez que te refieres a Dios tienes que tener la cabeza cubierta. So, por ejemplo, como ahorita, si yo fuera parte de la iglesia y estamos hablando de la iglesia, parte de Dios, parte de la Biblia, tendría que tener mi cabeza cubierta. Wow. So, si andas, por ejemplo, en Six Flags Magic Mountain y empiezas una conversación con alguien y empiezan a hablar de Dios, ¿te tienes que tapar la cabeza en ese momento? Pues tendrías que, pero pues si no vas preparado, pues obviamente no vas preparado, pero si se diera la oportunidad, y trajeras una chalina contigo y que ya empiezas a hablar como más serio de la iglesia, sí. Y si empiezas a hablar serio de la iglesia, así con una persona, por ejemplo, en un lugar como en el parque o lo que sea, y no te pones el velo y te mueres en ese momento, ¿pierdes tu salvación? No, porque no sabías qué iba a pasar, al menos que tú sabías que eso, o te enviaron en el parque para hablar de la Biblia y no vas preparada con tu chalina. Ajá. La chalina es como tipo, ¿cómo te explico? Es como si hicieras oración antes de hablar de Dios, como es un tipo, un filtro para hablar la palabra de Dios, como tener la chalina, yo sé que Dios me escucha. No se simboliza así en la iglesia, pero es como un tipo honra, Ujú. un tipo honra, un tipo respeto hacia Dios. Entonces, si hablas su palabra, pues si no traes la chalina, estás como faltando al respeto a la palabra de Dios. Si una persona se muere, un miembro de la luz del mundo se muere, ¿hay ministros de la luz del mundo que pueden declarar que esa persona fue salva o no salva? Sí, porque ellos, otra cosa, como te digo, la iglesia es una iglesia de orden. Cuando tú te vas a mover como de un estado a otro estado, Ujú, tú tienes que llevar una carta. Le pides esa carta a tu encargado, la carta se te entrega a ti cerrada ujú. y esa carta sin abrirla, tú te la tienes que entregar al próximo encargado, a donde vas a ir a la siguiente estado. So, por ejemplo, tú dices, hermano, me pienso mover de este estado a Texas, por ejemplo, y me voy a ir a Texas. Necesito mi carta porque encontramos un trabajo allá y nos vamos a mover con toda nuestra familia. Ese encargado hace una carta de cómo es tu vida aquí, como si eres activo en la iglesia, si tú das tus ofrendas, si tú das cooperaciones, ayudas en las ventas, todo eso. Si eres activo, pues, si eres espiritual, todo lo que el hermano sepa de ti, él lo escribe en esa carta. Si eres un hermano problemático, también ahí te lo escriben. Entonces, pero tú no abres esa carta, la abre tu encargado en el que vas a ir. So, él tenga una idea de qué clase de hermano está empezando a ir a la iglesia, a su iglesia de ese lugar. Entonces se le considera, esta es una iglesia de orden, esta es una iglesia de fe. Entonces tienes que dar para que los hermanos allá sepan como dónde estás en tu fe. Entonces, si en ese lugar tú te llegas a morir y no te alcanzaron a conocer, todo lo basan en esa carta. Entonces, o si te mueres acá donde ya te conocen, ellos determinan como este hermano, pues ni venía a las iglesias, o no daba cooperaciones, o nunca era activo, entonces ese hermano no tiene derecho a que sea honorado en la iglesia. O tu cuerpo o tu cofen, Ujú. La caja. no, en la caja no entra a la iglesia, o si van Wow. a la o si van a hacer el entierro en las casas de los hermanos, pues no hermanos no pueden ir a su entierro y cosas así. Wow. Ujú, Wow. Y eso tampoco lo sabía, eso de las cartas. ujú, sí, Entonces, es una manera de control, pero dices que para que los consideren activos se requieren que se explique varias cosas. Por ejemplo, la ofrenda. Eso parece sí, que es algo que pone mucha énfasis en la ofrenda, ¿verdad? sí, Tienen 3 servicios al día, si me recuerdo bien. sí. Y en cada servicio colectan ofrenda. Me parece que es como en la de 9 y en la de De la, 6 nada más, de la- pero más en la de 6. En Ujú, la de 9, en la de 5 van los que pueden ir, como si, por ejemplo, si tú trabajas de lunes a viernes y entras a las 7 o 8 de la mañana y sales a las 6, pues obviamente no vas a alcanzar a llegar a la oración. Entonces vas a las 5 de la mañana. Si, por ejemplo, tú eres una mamá o alguien que se queda en el hogar todo el tiempo,
vas a las 9 de la mañana para orar por ellos que están trabajando, por los que están trabajando, a dar tu necesidad a Dios o simplemente para escuchar la palabra de Dios. En esa oración también a veces se pide ofrendas. Especialmente se piden más ofrendas si hay alguna ofrenda especial. Por ejemplo, en la iglesia, el diezmo nada más es para el siervo de Dios. Si bien lo recuerdo, el diezmo creo que nada más es para el siervo de Dios y lo demás que se te pide ofrenda como para si el hermano encargado de ese lugar va a salir a Guadalajara o tiene que salir a otro estado, la iglesia paga por su viaje. Se piden cooperaciones especiales para el hermano que va a salir del lugar y se les pide ofrenda especial. Por ejemplo, si estamos comprando un templo o construyendo un templo, son cooperaciones especiales. Como para el diezmo es completamente separado de todas las demás ofrendas. No es como que ya di mi diezmo, por ejemplo, si gané 2,000 al mes, pues son 200 que tengo que dar. Eso es completamente separado a todo lo demás que se pide por ofrenda. Wow, entonces todos los días tiene servicio, entonces todos los días entra dinero. Sí, pero no todos cooperan. Y a veces, pues, los que cooperan, pues, no dan $100. Van, pues, por ejemplo, dan unas 2 coras o $1 o Lo que 10 puedan. pesos. Ajá. ¿Tú escuchas a algunas de las hermanas que han dado testimonio que hay veces que les ponen allá, esta persona dio esto, esta persona dio eso, o publican cosas así? ¿Tú has visto algo así? So, cuando se dan casos así, no es siempre. Ujú, Usualmente tú no sabes cuánto dio cada hermano, ujú, pero si es una ofrenda especial de que tenemos que juntar $10,000 para pagar, por ejemplo, los permisos del templo, por ujú, ejemplo, un, ujú, un ejemplo. Se tiene que juntar $10,000. Ok, a cada familia le toca dar 500 pesos. ujú. Si tú no puedes dar los 500 pesos, necesitas que venir conmigo. Si tú puedes dar más de 500 pesos, también te necesitan que venir conmigo. Entonces, se hace una lista de cuánto le toca a cada hermano, Ujú. o por familia, o por miembro, o lo que sea, dependiendo. Hay unos que pues no tienen esposa o así, pues le toca nomás a él o a ella. Entonces, se hace una lista de cuánto tiene que dar cada hermano. Entonces se va, este hermano ya dio tanto, este hermano ya pagó, falta hermano y hermano que den su cooperación, o ya estamos en días. Los hermanos que todavía faltan dar su cooperación, se pueden pasar y dar su cooperación. Sí se les, como así. En ese tipo sí hay un tipo de organización, pero en realidad de todos los días que digas, yo sé que di 10,000 al año, o yo sé que di 200 al año, o yo sé que di tanto al año, no hay tipo como yo sé que hay iglesias que te dan un estimado al final del año Ujú, para que sepas cuánto cooperaste, ujú. para que tú lo puedas llevar para tus taxes. Sí, sí. En la iglesia no se hace eso. Wow, wow, Tú wow. nunca sabes. Un momentito, es muy importante. ¿No te dan un papel diciendo cuánto dices para tus taxes para que hagas un tax write-off con el IRS? No. Entonces, ¿tú crees que esta iglesia está declarando todo este dinero está pagando taxes por este dinero o es tax free money? Bueno, yo sé que es este non-profit, pero tú como, o sea, estás dando dinero, ¿verdad que sí? Estás dando Sí. dinero, pero ellos no te dan ese papel que te digan a ti que tú estás dando para una iglesia, ¿verdad? No. Muy interesante todo esto. Muy interesante. Yo sé que hay algo ahí. No soy especialista con los taxes, pero yo sé que hay algo ahí. Mira, te quiero hacer una pregunta más. Muy interesante todo lo que me estás diciendo, ¿eh? Muy interesante. Ujú. Tú me estás diciendo que cuando saliste de la secta que te estaban buscando estas personas iban para tu casa. No, recibía correos electrónicos nada más, Ok. o por medios sociales. ¿Y qué, como qué te decían? ¿Que por qué no vas? ¿Y por qué qué pasó? No, no era como, ¿por qué no vienes? ¿Te extrañamos o no te hemos visto en la iglesia? No, era como, no puedo creer que se te ha olvidado. ¿A poco de veras ya no crees en el apóstol de Dios? Todo lo que él ha hecho por ti ya se te olvidó. Qué malagradecida eres y de seguro andas en pecado. Se hacían asunciones, Ujú. ah, asunciones de que yo andaba mal, que tenía varias parejas o cosas así que no eran nada verdad.
Simplemente yo estaba trabajando, estaba estudiando, estaba viviendo una vida bien, porque a mí, a pesar de todo, yo les agradezco a mis papás que siempre me instruyeron una vida de trabajo, una vida de honestidad, una vida de, a mí por ellos conocí a Dios en cierta forma, de que a lo mejor no fue um, el, el Dios correcto, pero conocí que había un Dios. Ujú. Entonces, ahora yo sentí la necesidad de buscar al Dios que yo quiero servir, que es el Dios verdadero, al único. Ujú. Y que yo pienso que el Señor Jesucristo es Dios. Ujú. Y que Dios es omnipotente, es omnipresente, pero que Dios, a Dios le respeto, pero a Dios yo no le tengo miedo. Yo no quiero ir con Dios como, ay, sentirme como, y ya hice esto, Dios me va a castigar. En cambio, siento la necesidad de, Dios, perdóname por lo que hice, y yo busco a Dios porque yo sé que Dios me ama y yo sé que Dios me va a contestar con amor, Ujú. no con, ya no le tengo miedo como le tenía. Sí, es porque las sectas usan el temor. Tú mirabas eso mucho, ¿verdad? Sí, Si no haces esto, el siervo de Dios te va a pasar esto. sí. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando yo era de la iglesia que yo estaba muy pequeña. Yo hacía muchas preguntas, pero me acuerdo que ah, conocí a una muchacha que se salió. Me acuerdo que decían, ay, la miramos en el centro y que traía pantalón y que nomás por eso se salen o lo que sea. Pero me acuerdo que una de las cosas que a veces decían que, oh, escuchamos que el hermano este se salió y andaba hablando mal del siervo de Dios y que andaba en su carro y que lo atropellan y que se muere. O no, pero no solo se murió, sino se murió en una forma tan horrorífica, se quemó vivo. Imagínate, Dios lo castigó por haber blasfemado del siervo de Dios. Todos esos, muchos testimonios así como, oh, esta persona, mira lo que le pasó por haber hablado del siervo de Dios. Todo es como, no puedes hablar absolutamente nada del siervo de Dios. Como ahorita en estos casos que se está viendo que su siervo de Dios, Nazón, está en la cárcel. Ujú. Ahorita toda mi familia no me contesta mis llamadas. Si yo les digo, busquen información, no solo lo que les de la iglesia les dicen. Ellos me dicen, no, pues yo no tengo necesidad. Yo sé que no hay testigos. Yo sé que los videos son falsos. Yo sé que los videos fueron hechos por gente. La tecnología es mucha. Am, y siempre dicen, pues, todas las pruebas, que los testigos son comprados, que los testigos no tienen experiencia, que los jueces son comprados, que es un complot, que todo. Pero no me quiero meter a detalles porque yo eso del caso no sé mucho. Pero sí sé que todo lo ven como, no importa el resultado, él es inocente. Entonces yo digo, pero si las pruebas están ahí, yo me meto mucho al internet, a las noticias y para averiguar, para que no me vengan a decir algo que yo no sé, que no me vean, sino simplemente yo investigo para yo saber qué es lo que está pasando, pues no que no solo me cuenten. Y si ellos no están permitidos a buscar nada en el internet, no están permitidos a ver las noticias, no están permitidos a buscar nada que no sea los sources de la iglesia, Las fuentes. solo lo que la iglesia les permite, las fuentes de la iglesia, solo lo que la iglesia les permite ver y lo que las iglesias les dicen. Es que sí, hay mucho control, Ujú. ¿verdad? Y por miedo no busca nada porque Dios los va a castigar. Y si, por ejemplo, hablar conmigo, no pueden, porque yo les puedo decir algo y no, y que los pueda hacer dudar. Entonces, ahorita no tienen permiso de hablar con nadie que no es parte de la iglesia, no tienen permiso de ver las redes sociales, no tienen permiso de opinar, no tienen permiso de, ellos si les preguntas algo, ellos te dicen que no saben, que hasta que no se dé el último, que hasta que no se cierre el caso, ellos no pueden opinar, porque ellos no saben. Sí, entonces yo sé que le están diciendo que no vean videos, no vean YouTube, no vean el internet, social media, que no vean a las redes Ajá, sociales, sí, porque, eso es bueno. ¿verdad? Ajá. ¿Tú has escuchado lo que dijo el juez Judge David Field? Él dijo en uno de en uno de estos días de la corte, no recuerdo cuál día fue, creo que fue el día 15 o 13, no me recuerdo.
pero dijo, yo encuentro que existe suficiente evidencia ciertamente para asegurar una condena o para hacer Sentencia. ajá, sí, convicted, una convicción o condena, sentencia. Sí. ¿Tú escuchaste que el judge dijo eso? Yo tengo videos donde lo demuestro, pero si no lo has escuchado. Judge David Fields believes there is enough evidence to convict and that Garcia could be a threat if released. I find that in this case that there is certainly enough evidence to sustain a conviction, and I do find that he is a great risk to the community. Sí lo he mirado yo lo miré en las noticias cuando él dijo eso que él encuentra suficientemente evidencia y todavía no están en un Nope. trial, en un Juicio. Ajá. Todavía apenas está ¿cómo se les llaman los casos? Apenas se llama preliminary hearings. Ajá, están empezando. Y es que estaban diciendo, bueno, ¿cuál evidencia tiene? ¿Por qué le querían quitar la fianza? Y el fiscal, el equipo del fiscal solamente dio poquita evidencia. Se la dio al juez para ver que no le bajen la fianza. Y cuando la miró, dijo, al contrario, no le vamos a dar fianza. Yo veo que con lo que me enseñaron ya es hasta para una sentencia, para condenarlo. Eso es muy poderoso para que un juez diga eso tan temprano. Él miró algo. Y los miembros de la Luz del Mundo dicen, sí, pero no han demostrado videos. Pero ignoran que el juez no tiene que ver los videos en público. Lo puede ver en chambers, que es atrás. Disculpa, pero eso para ellos es que él está comprado, que no lo está haciendo claramente, que no lo está haciendo público. Entonces, ¿qué está escondiendo? Pero ellos lo que no saben es que su autoridad del juez, él tiene la autoridad de mantenerlo privado si él necesita apropiado. Y esto solamente nomás era para ver si hay suficiente evidencia, no para condenarlo, sino para ver si hay para fianza. Es lo que estaba mirando. Ahí. Sí. Entonces, sí se va a demostrar todo, pero todo se hace en un proceso. Sí. Y si Nason Joaquín considera pelear esto, y si pierde, va a perder todo. Va a perder todo. Pero a mí se me hizo muy, muy poderosas palabras del juez, que decir que, wow, con lo que miré, hasta se enojó. Y los jueces hacen muy buen dinero. A mí se me hace increíble cómo piensan que una persona que ha dedicado toda su vida a su carrera, tiene un trabajo muy bueno, va a arriesgar todo su trabajo por ¿cómo se dice bribe en español? O que los compren, pues. ¿Me entiendes? Los comprados, pues. Ajá. Sí, comprados, porque para todo, es lo que hacen las sectas, hacen muchas mentiras, para todo quieren sembrar duda. Decían, ¿cómo puede caber 100,000 imágenes en un teléfono? Yo he demostrado, bueno, no he demostrado, pero he platicado que en una imagen yo puedo tener más de 150 imágenes en cuadritos. ¿Es un collage? Un collage. Entonces, ellos están asumiendo que solamente es una imagen por foto, pero puede ser una foto con muchas imágenes, como tú mencionaste, con un collage. Sí. Entonces, hay muchas cosas que ellos están, mira, ¿qué crees que va a pasar si lo encuentran culpable a Nason Joaquín? ¿Cuál es tu opinión? Personalmente, y yo no tengo ninguna base en decir que esto va a pasar, pero conociendo, como te digo, mi familia pertenece a esta iglesia, yo pienso que la iglesia va a continuar. Yo no miro esto terminando me da mucha tristeza, pero yo miro esto siguiendo adelante. Ellos lo van a tomar como es un challenge, como un tropiezo, pero la iglesia sigue. Yo pienso que lo van a seguir adorando en la cárcel porque para ellos no dicen que creen en las fuentes del gobierno, que en las leyes. Ellos dicen que creen en las leyes, pero en todo esto que se está viendo, ellos de verdad no creen en las leyes. Entonces, ellos van a decir todas las cosas para decir que eso fue manipulado, que fue que él fue set up. ¿Cómo se dice set up? Que es una conspiración. Es una conspiración
y que Él es inocente. Ellos no dudan de su integridad. Entonces, aunque enseñen el video con su cara ahí, que lo conozcas y todo, ellos no lo van a creer. Ellos, aunque traigan 100 diferentes jueces, aunque tengan 100 diferentes testigos, aunque enseñen todos los videos en públicos, aunque lo hagan en grande en la iglesia para que toda la iglesia lo mire, aunque los pongan en todos los YouTube videos que tú quieras y en sus redes, nadie lo va a creer. Cuando uno es parte de la iglesia, hay tanto control, tanto miedo, tanto temor y hay tanto ceguedad. A veces, aunque te digan algo, yo recuerdo que yo era una niña cuando pasó lo del otro apóstol, el hermano Samuel, y me acuerdo que mis maestros me preguntaban, oye, ¿si has oído lo que pasó con tu líder y qué pasó? Y yo me recuerdo que yo, a mi poca edad, yo lo defendía y yo decía, eso es mentira, eso no es cierto. Yo no sé nada, yo era una niña. Yo no sé si era cierto o no era cierto, pero yo lo defendía con todo mi corazón y con una seguridad que yo creía que él era inocente. A mí nadie me podía decir lo contrario. También a mi familia, me acuerdo que yo les decía a mis papás, me preguntan los maestros, me preguntan mis compañeros de la escuela, se burlan de mí y me dicen que estoy tonta por creer esto. Me acuerdo que mis papás decían, no, ellos son los tontos, ellos son los ignorantes. No, tú defiéndelo. Él es integral, él es limpio, él es santo, él no puede hacer esas cosas. Entonces nunca cabe, no le dan ni siquiera el benefit of the doubt, como el beneficio de que puede ser mentira. Ni es posible que pueda ser. No hay ni siquiera la menor duda que él es integral, que él es inocente, que él es íntegro, como ellos le llaman, honorable. Entonces, pues sí, que te enseñen lo que te enseñen. Si no lo quieres ver, no lo vas a ver. Mira, lo que estás describiendo ahorita, todas las sectas dicen la misma cosa de su propia secta. Todas están 100% convencidos que ellos están en la verdad. Los mormones, Sí. los testigos de Jehová, todas las sectas. Esto no es único lo de la luz del mundo, es solamente una secta, pero como solamente viven en esta isla social de la luz del mundo, no conocen otras cosas. Oh, y no solo eso, todos aquellos que están hablando del siervo de Dios, cuidado, Dios va a venir a su ira y les va a ir tan mal porque no pueden hablar del siervo de Dios. Yo no sé si como ahorita lo que yo estoy explicando es considerando hablar mal del siervo de Dios. Yo no estoy diciendo nada mal de él, simplemente estoy diciendo lo que yo sé, lo que estoy viendo en las noticias, lo que yo estoy oyendo. Pero para ellos el simple hecho de que estoy hablando de él y su nombre ya es considerado malo. ¿Pero he dicho algo malo? No, ese es un punto muy bueno. Tú no estás diciendo nada malo, tú estás diciendo la verdad. Y del hecho que estás hablando de lo que está pasando, no quiere decir que estás hablando mal, pero así están tan lavados del coco que ellos piensan que cualquier cosa que se habla de ellos, que no sea en apoyo de su apóstol, es considerado hablar mal, pero eso no es correcto. Y a mí me han dicho muchas veces, oh, te va a pasar esto, te va a pasar. Yo no sé de qué están hablando, hasta me dieron un aumento en el trabajo. Recuerdo que cuando me salí me decían, se te ha olvidado todo lo que Dios te ha bendecido. Y me pongo a mirar para atrás y pues no es que Dios nunca me haya bendecido, pero Dios me ha bendecido más de lo que antes tenía, no solo materialmente, pero emocionalmente. Estoy llena de alegría y no me refiero a alegría temporal. Me refiero, aunque esté triste, yo estoy contenta porque yo sé que Dios me ama. Vivo mi vida con la seguridad de que Dios está aquí y que Dios me está cuidando y que Dios me ama. Entonces, es una alegría diferente a la alegría que ellos sienten. La alegría que ellos sienten es de que cuando van a la Santa Cena y pasa el siervo de Dios en medio de ellos, esa es la alegría que ellos sienten, que, oh my gosh, Dios aquí está entre nosotros, el siervo de Dios me toqué al siervo de Dios, qué bendición la más grande. Esa es la alegría de que ellos hablan. Pero me recuerdo que una de las personas que entrevistaste, hay dos personas de las que entrevistaste mencionaron esto de los conciertos. Yo he ido a conciertos
y toda la gente está cantando, toda la gente está alegre, toda la gente está gritando, se siente exactamente lo mismo. Yo sé que ellos ya lo dijeron, Ujú. pero yo lo quiero destacar. Se siente exactamente lo mismo. Que ya vino mi artista favorito, se siente exactamente lo mismo que cuando pasa el siervo de Dios por enfrente de ti. Sientes chill, sientes escalofrío, sientes un warmth adentro, como un calor por dentro. Igualmente cuando ya miraste y si te toca una foto con el artista favorito, sientes que te vas a desmayar. Es lo mismo, es lo mismo. Es más, cuando estás en un concierto, como están cantando más, se siente por más tiempo. Cuando pasa el siervo de Dios por la iglesia, nada más mientras que pasa por el caminito y lo tocaste o lo viste o te tocó cerquitas, sientes esa alegría. Pero ya cuando se sienta, que ya empieza a predicar, ya no sientes eso. Ya es normal, ya todos se sientan, ya todos están tranquilos, ya todos se calman. Es lo mismo. Y, Wow. ajá, Sabes que eso es importante lo que estás diciendo. Yo sé que lo han dicho otros, pero creo que es algo muy importante porque tú estás diciéndonos qué es lo que siente un miembro de la luz del mundo cuando pasa a su apóstol. Y no nomás tú, pero los otros hermanos y hermanas han dicho que se siente igual. Entonces no es nada sí, único. no, No es que sea de Dios. Es no, solamente un frenzy. sí, Es solamente la emoción de ver a alguien. Y entre todos se dejan ir. Y hasta lloran a veces, pero eso también se ve en los conciertos, como dijo el hermano José. Ay, la Britney Spears, y hasta lloran y todo eso. Es sí. la misma cosa. Eso, eso en sí mismo debería de ser una prueba para ustedes que se dejan ir por las emociones, que esto no es de Dios. Otra cosa también es que uno como, ponemos de ejemplo Britney Spears. Tú la puedes ver en YouTube, la puedes ver en la tele, la puedes ver en conciertos, todo eso, ¿verdad? Ujú. El siervo de Dios, no. Al siervo de Dios solo lo miras en Santas Cenas. Cuando va a visitar las iglesias, así que va de viajes, que le llaman ellos, ¿Giras? giras, ajá, que va Ujú. a sus giras, que dicen, no, hay que arreglar te hacen gastar de dinero para que arreglen las iglesias por donde va a venir él, lo tratan con tratos especiales y todo, pero no crees que está ahí, se sienta contigo, platica contigo, no, tú sabes que está ahí, pero lo puedes ver a lo mejor como 2 veces de todo el tiempo que está ahí, nomás lleva la explicación y se esconde otra vez. Cuando son las santas cenas, está lo que es ah, los cantos, el coro, hay otros hermanos predicando que son los que los invitan por la iglesia y ya luego dicen, ok, se ha llegado la hora, el siervo de Dios viene entre nosotros o ya viene el siervo de Dios y te avisan y empiezan todos a gritar y a pararse y ¿dónde viene? ¿Desde qué lado? Empiezan a voltear para todos lados, todos emocionados y entra y pasa y nomás da su explicación y sale y termina su explicación y vuelve a salir y otra vez el escándalo y se mete para su casa, ya no lo vuelves a ver. En toda una Santa Cena lo llegas a ver como a lo mejor como 3 veces y la Santa Cena se lleva como del día 1 al día 14, que es el día de la Santa Cena. Lo llegas a verlo mucho como 3 veces. Y cuando no está ahí en la Santa Cena, ¿cuántas veces se ve en la ciudad ahí? Yo no viví en Guadalajara, eso no te sabría decir en Guadalajara, pero en los lugares solamente si va a visitar. Pero hay veces que me acuerdo que cuando era una niña, se nos dijo como unas 2 veces que iba a ir a visitar y al último no fue. Pero me acuerdo que arreglaron la colonia, se les llama colonias, colonia de hermanos que compran muchos terrenos y solo hermanos pueden vivir ahí. Am, y en medio de esas colonias construyen los templos. Entonces, me acuerdo que en estas colonias, como son colonias, y las nombran con nombres de la iglesia, como Colonia Hermosa Provincia, Colonia Betel, Colonia, hay muchas hermosas provincias, pero en diferentes estados, Ujú. no solo en Guadalajara. Entonces, esas colonias tienen el templo y tienen casas de hermanos alrededor. ¿Sabes qué es lo que yo he oído de personas que viven ahí en la hermosa provincia? Ajá, Que Nazón Joaquín no vive ni en México, que a él no le gusta vivir en un país de tercer mundo, sino que le gusta vivir en Estados Unidos, donde está todo bien, todas las cosas que necesitan, y que nomás va para allá de vez en cuando
cuando tienen, por ejemplo, la Santa Cena, que por eso no se ve allá mucho. Que el apóstol de la luz del mundo no vive ni en México. Fíjate que eso no sabía yo, pero no me extraña porque te digo que cada vez que lo miras es como una vez. Hay veces que nos tocaba ir a la Santa Cena, no lo llegamos a ver ni una sola vez. A veces nada más lo mirabas por un monitor porque es tan grande la iglesia que a veces te tocan los jardines, te tocan las calles, te tocan los techos de las casas, entonces ni siquiera te tocó adentro del templo, entonces no, ni siquiera lo puedes ver, lo Mira, ves por un monitor. mira, te quiero decir una cosa ahorita. Yo tengo mucho contacto con personas que todavía están en la secta de la luz del mundo. Ayer me mandaron fotos, videos, muchas cosas de cómo se ve ahorita por fuera del templo. ¿Y sabes qué? No veo a muchas personas. Porque yo he ido para allá cuando es la Santa Cena. Yo he visto y estaban las calles llenísimas de personas. Sí, Ahorita no están las calles llenas de personas. Debería de estar llenas de personas. Pero yo seguramente, yo no veo ni 100,000 personas ahí ahorita. ¿Tú has visto eso? No sé si te has fijado en eso. no, casi no, porque no, ni pienso ir, ni voy a ir, pero sí tengo familia que va a ir, pero ni siquiera me dirían, aunque les preguntara. Ah, pero no me extraña para nada. Ellos dicen que la iglesia está creciendo, que hay muchos bautismos, pero lo que no dicen es que la iglesia se está creciendo, pero de los niños que están en la iglesia, de 13 años, de 14 años es cuando ya los empiezan a bautizar. Um, Ellos no dicen que son almas que ya tienen hablándoles de años y años. No es como, oh, lo metieron en la cárcel y mira cómo han crecido la iglesia. Apenas acabo de convertir a la semana pasada y esta semana ya se está bautizando. El mes pasado y no, especialmente para almas nuevas, les toma mucho tiempo para bautizarse, porque para bautizarse es como que estás diciendo ya soy miembro de la iglesia. No solo es para perdón de tus pecados, pero también es para decir ya soy miembro de la iglesia, de aquí nadie ya me saca. Mm. Entonces, es otro significado que tiene el bautismo para ellos. Pero es una cosa que ellos están diciendo que está creciendo, yo la verdad no lo creo. Pero pues les sirve para propaganda, para decir, vengan más, porque mira cómo está creciendo, Dios está dando testimonio. Entonces, pues solo ellos saben, pero yo Wow. la verdad no lo creo. Wow, hermana. Pues sabes qué, hermana, y creo que hablamos ya muchas cosas aquí. Te voy a dejar ver qué tengo aquí. Muy rápido te quería preguntar una cosa que dijiste aquí, que ustedes iban a hablar con las personas a convertirlas. Cuando las convertías, ¿qué exactamente les predicabas? ¿Cómo les predicabas de la luz del mundo? Cuando yo iba con hermanos, los acompañaba y todo, pues se les enseña la Biblia, pero no sé si, parece que José fue el que mencionó esto. Cuando leen un capítulo, leen nada más un pedacito del capítulo, no leen todo el capítulo, Ujú. Sí, leen un eh, verso nada más. eso es muy común entre las sectas. Rompen los textos de sus contextos y no les dan todo el significado histórico, lingüístico, contextual. Solamente arrancan cosas y lo aplican para torcerlo. Sí, y hay muchos textos que, por ejemplo, el Señor Jesucristo lo escribió, o el apóstol Pablo, o el apóstol, diferentes apóstoles o diferentes de los que fueron inspirados para escribir la Biblia. Ujú. Y hay textos que se repiten entre la Biblia, pero son diferentes capítulos. Ujú. Entonces, a veces ellos te enseñan, mira, aquí dice esto y esto y esto. Y luego te lo vuelven a enseñar el mismo texto en otro capítulo y el mismo texto en otro capítulo para que te digas, sí, cierto, toda la Biblia está hablando, pero nada más ese texto te explican, no te explican todos los chapters, todo el párrafo de la Sí, Biblia. sí. Entonces, como miras tanto, dices, sí, cierto, ahí está en la Biblia y está en varias partes de la Biblia. Y es fácil de convencer a alguien de esa manera. También se les explica que pues hay un siervo de Dios y que ninguna otra iglesia tiene siervo de Dios, que Dios lo mandó. Esta es la única iglesia que te va a llevar a Dios. No hay otra iglesia, no te vas a salvar. Se les habla del fin del mundo, se les habla del valor de los apóstoles. Entonces, sí, desde el principio se les habla de los apóstoles, pero no el primer día. Se les va hablando conforme los dejan entrar a sus casas o así,
el apóstol no viene como hasta los 3 días o 3 visitas o 4 visitas, dependiendo a la persona. Pero primero pues se les habla de Dios, que si conocen a Dios, y si dicen que no, pues se les empieza a hablar de Dios. Y luego hay otra cosa que a mí no me parece mucho que hacen. La razón por la que muchos hermanos cuando se salen no quieren saber nada de Dios, no es porque no quieran saber de Dios. La razón por la que no quieren saber de Dios es porque en la iglesia se habla de otras religiones con burla. Se habla de otras religiones con, no sé, con menosprecio, como aquellos tontos, míralos, están cantando, están bailando, tienen instrumentos musicales, piensan que así adoran a Dios, pero no, Dios no se agrada de eso, Dios se agrada de esto o así. Entonces se comparan ellos mismos como, no hay nada más que esto. Si tú hayas algo mejor, ven, dime, pero nada más eso dicen. Pero si fuera verdad, ¿tú crees que lo aceptarían? No. Como dice, alguien mencionó que es como una jaula abierta. Sí estás adentro, pero te manipulan para que no te salgas. Hay mucho miedo para salirte. Entonces, dicen, oh, mira a los testigos de Jehová, qué vergüenza. Dicen que esta tierra se la van a quedar y que hay que hacerla bonita y hay que cuidarla porque este es su paraíso. Y se burlan de todas, para todos tienen algo. Mira esos católicos llenos de imágenes y, ay, cómo piensan que los santos les van a hacer milagros. Ay, que Dios mío, cómo pueden estar tan tontos, tan ciegos. Entonces siempre es ese tipo de menosprecio. Mira, los bautistas no tienen ni siquiera una sola iglesia, son muchas separadas porque ni entre ellos se gustan, ni entre ellos se caen bien, entonces tienen que separarse en diferentes iglesitas. Mira a los mormones, ay, que nomás les importa sus templos y su dinero, todo le buscan algún defecto. Entonces tú dices, pues ya, ¿cuáles son mis opciones? No hay nada. Mejor, si no voy a creer en nada, prefiero no creer en nada a creer en algo estúpido, a creer en algo tonto, a creer en algo que... Eso, hay un menosprecio, una burla, no sé cómo explicarte, Sí. pero entonces, no, pues ya como que sientes que pues ya no tienes opciones. Y si se dan cuenta que voy a otra religión, qué vergüenza, cuando te preguntan, ¿vas a otra iglesia? ¿Y qué iglesia es? ¿Y qué te enseñan ahí? Pero no como porque estoy interesado y quiero saber y quiero visitar contigo. No, es para burlarse de ti, que estás yendo a otra iglesia. ¿Cómo es posible? Entonces ahí es cuando viene, ¿cómo se te olvida todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo se te olvida todo lo que el siervo de Dios ha hecho por mí? La realidad, yo no tengo ninguna cosa que te diga, el siervo de Dios hizo por mí, el siervo de Dios oró por mí. Personalmente no, todas las oraciones son como para todos y agárrate el que pueda y al que le caiga bien y al que no, ni modo. Pero nada es personal. Yo nunca he cruzado palabra con el siervo de Dios porque él es como a otro nivel. Ellos están siempre con gente que los protege y no te ni puedes acercar. Por eso si pasa cerca de ti ya es lo más mejor que te pudo haber pasado. Entonces por eso es la razón que muchos no buscan a Dios, se burlan. Aquellos que tienen 3 dioses como Sí. el Es todo. es una mala representación de lo que es Sí. la doctrina de la Trinidad. Entonces, en todas formas, no, pues ahí enseñan la Trinidad, yo no quiero ir ahí. No, pues Ujú. ahí aplauden cuando cantan, yo no entro ahí. Ahí tienen instrumentos musicales, yo ahí no entro. Entonces, todo lo miran como, Malo. sí, entonces, nunca, pues no, Sí. ¿a dónde se van? ¿Sabes qué? Muchas gracias por decir todo lo que estás diciendo. Eso me da mucha luz, porque es que algunos se hacen como ateos o agnósticos y no quieren creer nada. Porque es parte de lavar del cerebro, no solamente la creencia de la luz del mundo, pero las malas representaciones de otras creencias.